Acá tengo el test político. Bueno, arranquemos. Primera pregunta. ¿El consumo de drogas debe ser legalizado o despenalizado? Lo primero que se me ocurre en la cabeza es depende. Yo lo que creo es, ya como idea general, como filosofía general en toda mi vida, que algo que existe, un problema en la sociedad que existe, si vos no lo podés a corto plazo eliminar, como mínimo lo tenés que legalizar. ¿Por qué? Porque legalizándolo, primero, sacás a mucha gente de la parte negra, de la parte clandestina del mundo, de la sociedad. No solo eso, sino que podés acceder a estadísticas, podés implementar políticas. En cambio, si vos lo mantenés en las sombras, en la clandestinidad, nunca podés atacarlo el problema, porque siempre se te escapa. No encuentro justificación del por qué es legal fumar, es legal tomar alcohol y es ilegal la marihuana. No encuentro, te juro que estuve viendo debates y todo, no encuentro. Para mí es una cuestión, no sé, de prejuicio social, es una cuestión de estructura de lo que es normal. No quiere decir que esté a favor de la marihuana como existencia, ¿no? Para mí, esa idea de que la marihuana hace bien y digamos, romantizar la marihuana, para mí está mal. Pero, teniendo en cuenta que el alcohol y el cigarrillo son legales, para mí la marihuana debería ser legal. Pero ¿qué pasa? Con otras drogas no sé si estaría tan de acuerdo. No estaría a favor de legalizar otras drogas más duras. Voy a poner ahí mínimamente de acuerdo. La acción militar de nuestra nación es a menudo necesaria para protegerla. Totalmente de acuerdo. Tanto para digamos, combatir el narcotráfico, por ejemplo, como defenderte de ataques del exterior. O sea, dice, la modificación genética es una fuerza para el bien, incluso en los humanos. Bueno, el tema de la modificación genética. A mí el tema de la modificación genética me genera un poco de ruido, pero no sé si es que yo he visto muchas películas de ciencia ficción o he leído mucha ciencia ficción o muchas distopías. Hay a veces que si caen en manos equivocadas pueden producir atrocidades, con las frutas y las verduras, por ejemplo. Por ahí sabrán que hace tiempo a los tomates, por ejemplo, se le inyectan químicos o agroquímicos para hacerlos durar más, porque si no, desde que se sacan de la chacra hasta que van a parar al intermediario que los transporta al supermercado o al mayorista, y el mayorista lo transporta al supermercado, y el supermercado a la verdulería y la verdulería a tu casa, pasa muchísimo tiempo. Entonces el tomate ese se pudriría, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy a favor, pero ¿qué pasa? Hay algunos que se le va la mano. Entonces, estoy a favor hasta cierto punto, ¿no? Esto es muy relativo. Mi nación es grande. Yo creo que en estas cuestiones hay que identificar bien entre lo que yo llamo nacionalismo y lo que yo llamo patriotismo. Yo, por ejemplo, soy muy patriota. Cada vez que veo a alguien con la camiseta de Argentina o con la bandera de Argentina, ya sea en el fútbol o en cualquier otra cosa, cada vez que un científico, no sé, es reconocido a nivel mundial, o alguna persona argentina es reconocida a nivel mundial por algo que hizo, por algún descubrimiento o algo, yo estoy totalmente contento, ¿no? Cuando veo que el mundo reconoce a Borges, por ejemplo, y a Cortázar, a mí me pone totalmente contento, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que defienda mi país en todos los puntos. Me encanta la cultura que tiene Argentina, la forma de ser que tienen los argentinos, con sus cosas malas también, obviamente, tenemos muchas cosas malas. Me encanta los climas que hay acá, que tenés en el norte tenés lugares muy calurosos, selvas, cataratas, y en el norte tenés glaciares, pero eso no quiere decir que me vuelva un nacionalista, ¿no? De decir somos superiores a ustedes y le ganamos en todo y lo vamos a conquistar. Yo creo que conquistar a esos extremos no llego. Hay que criticar, uno tiene que criticar todo, pero principalmente criticar su país, porque si realmente uno quiere su país, tiene que criticar las cosas que se hacen mal. Cuando un argentino tiene un mal comportamiento, cuando a nivel país tenemos un mal comportamiento, hay que criticarlo, ¿sí? Porque la única forma de demostrar que realmente querés a tu país es intentar mejorarlo, ¿no? Ahí, creo, medianamente de acuerdo. La herencia es una forma legítima de riqueza, totalmente de acuerdo. O sea, el impuesto a la herencia me parece una locura. Tu papá, tu abuelo, que probablemente trabajó y pagó impuestos para conseguir una casa, un departamento, para conseguir plata, se te llega a vos por cuestión hereditaria y que encima te cobren impuestos, no. O sea, no entiendo en qué contexto heredar algo sería ilegítimo, ¿no? Las regulaciones ambientales son esenciales, parcialmente de acuerdo. Como digo, para mí hay a veces que como sociedad nos tienen que tratar como nenes, realmente lo creo. A ver, me explico. El ser humano por naturaleza siempre va a buscar sus intereses. Y hay veces que el interés de un ser humano puede ir en contra del progreso de la sociedad. Entonces, el ser humano tiene que tener regulaciones. Si no existieran regulaciones ambientales, las empresas, por ejemplo, con tal de sacar un rédito económico, harían lo que quieren. Contaminarían ríos, montañas, los bosques desaparecerían, porque somos así. Con tal de buscar un interés,
nos llevamos puesto el mundo. No pongo totalmente de acuerdo, porque muchas veces se hace política, se hace negocio, Greenpeace y todo esto, pero creo que es necesaria, porque si vos no pones... La educación de calidad es un derecho de todas las personas. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Para mí la educación es probablemente el pilar más importante de toda sociedad. Lo hemos hablado mucho en este canal, la educación, el pensamiento crítico, la educación de calidad válida, ¿no? No la educación sectaria ni manchada políticamente. Estoy totalmente a favor de que toda persona acceda a la educación. Para mí toda persona tiene que tener acceso a la educación, seas quien seas. Seas rico, seas pobre, seas más tonto o menos tonto. Para mí, totalmente de acuerdo. Es más, acá en Argentina, la pregunta 8 dice: los delitos sin víctimas, como en el consumo de drogas, no deberían ser delitos en absoluto. Vamos a ser parcialmente en desacuerdo. Acá tenemos las drogas, que ya lo hablamos en la pregunta número 1. Si vos, para mí, debe ser ilegal consumir drogas duras. No la marihuana, pero sí drogas duras. Yo creo que el Estado tiene que tener ciertas regulaciones para que una persona, más allá de que en su vida privada pueda hacer lo que quiera, obligarla medianamente a ser responsable, medianamente, ¿no? Apoyo la asistencia sanitaria universal de un solo pagador. No sé cómo sería esto, o sea, como que una persona o un organismo nos paga a todos la asistencia sanitaria. No se me ocurre un caso, pero si es así, que una empresa se carga de toda la parte de salud y sanitaria del país, estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? La sociedad era hace muchos años mejor que ahora, no, totalmente en desacuerdo. Para mí, a medida que pasa el tiempo, yo siempre digo que como humanidad damos 5 pasos para adelante, 3 pasos para atrás, continuamente. Avanzamos más de lo que retrocedemos, que no quiere decir que en algunas cosas retrocedamos. Para mí esta idea media nostálgica de antes todo era mejor, para mí no es así. O sea, cuando yo me pongo a pensar en qué otra época me gustaría nacer, realmente no se me ocurre otra época que la actual. Cualquier cosa que vos veas a nivel tecnológico, a nivel comodidad, yo creo que no hay mejor época que la actual. Y vamos hacia un futuro mejor. Por ejemplo, la tecnología, el uso de internet, para mí ha traído más cosas buenas que malas. Y dentro de 10 años va a ser mejor que ahora. Y dentro de 20 años va a ser mejor que ahora. Yo soy como Spinetta. Hay un rockero argentino que se llamaba Spinetta, porque ya falleció, que decía, a mí no me van a convencer con esa lógica de todo pasado fue mejor. Para mí mañana es mejor, dice él. Las tradiciones no tienen valor por sí mismas. Ligeramente en desacuerdo. O sea, para mí, un país muchas veces lo define su cultura y sus tradiciones. Para mí es importantísimo. Aunque hay tradiciones que para mí deberían erradicarse. Por ejemplo, el tema que tiene España con el tema de las corridas de toros. Está bien, yo no soy español y no me puedo meter con las tradiciones españolas, pero para mí esa tradición debe ser erradicada. Como otras tradiciones que han sido erradicadas a lo largo de la historia. Pero para mí es necesario mantener ciertas tradiciones. Para mí sí. Los niños deben ser educados en valores religiosos o tradicionales. Voy a poner ligeramente desacuerdo, ¿por qué? Sí que es verdad que hay ciertos valores como el respeto, la educación, el compañerismo, la humildad, deben prevalecer. Pero tampoco quiero vivir en una sociedad donde el chico que nazca tenga que ser o lavado, que le laven la cabeza, o ser obligado a seguir las tradiciones, las religiones de sus padres. Para mí ahí no. Cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. Creo que va por el tema de la meritocracia, que a cada uno se lo ordene socialmente según sus capacidades, mediante el esfuerzo, el estudio, el trabajo, el aprendizaje. Pero volvemos a lo mismo. O sea, la meritocracia al 100% no existe, porque todo el mundo parte de bases distintas. O sea, esto como si fuera una carrera. Es verdad que el que más se esfuerza durante el año merece ganar la carrera. El más rápido, el más habilidoso, el que trabajó más, el que se esforzó más, merece ganar la carrera. Pero si todos partimos de puntos diferentes, obviamente que no es justo. La vida no es justa. Entonces, por eso, parcialmente de acuerdo. Si los dos tienen el mismo mérito, el que partió 10 kilómetros después va a llegar a un mejor destino. O va a llegar al destino antes, ¿no? Entonces, miti, ¿no? Miti. Si es que entendí la pregunta. La posesión de armas debería estar prohibida para aquellos que no tengan una razón válida. Esto, el tema de las armas, hoy en día está muy discutido por el tema de esto de los tiroteos en Estados Unidos. ¿Qué sucede con el tema de las armas? La otra vez vi una opinión de Dross, que subió un video hace poco opinando sobre eso, y tiene mucha razón con que, por ejemplo, en Estados Unidos no es un tema necesariamente de la aportación de armas, sino que viene mucho más atrás. O sea, quedarse con solamente el hecho de que es legal tener un arma en tu casa es quedarte con lo superficial, con la consecuencia. Estados Unidos vive en una locura constante. O sea, si nosotros acá en Latinoamérica
tenemos mucho esto de grieta, de cuestión política, de que discutimos todo el tiempo, de que cada vez que nace un nuevo debate, la mitad del país está en contra, la mitad del país está a favor. En Estados Unidos eso es elevado por 100, porque la locura que tienen Estados Unidos, por eso surgen estos extremos, ¿no? El debate político que tenemos acá en épocas de elecciones, ellos lo tienen todos los días. Y tienen una locura con el tema de lo superficial. Esto que vemos en los colegios, en las series, en las películas, de que a los chicos, si vos sos un poco más latino, si sos un poco más pobre, si tenés alguna deficiencia, te matan con bullying y todo. Allá en Estados Unidos eso es elevado por 10 en comparación a otros países. Entonces para mí no es tanto el tema de la posesión de armas, que como digo, algo se tiene que hacer ahí, porque no puede ser que un chico de 16, 17, 18 años acceda a un arma. Ahí hay un problema, evidentemente, pero para mí no es la solución. Porque como decía Dross en su video, vos prohibís las armas. Suponete que prohibís las armas. Se van a matar con cuchillos. Y si prohibís los cuchillos de guerra, se van a matar con cuchillos de cocina. O con bombas molotov fabricadas de manera artesanal. O sea, el problema no está en el instrumento, sino el problema está en la cultura tan loca que tienen allá. Por eso estoy ligeramente en desacuerdo, porque creo que el problema no es las armas, no es el uso de las armas, sino toda la cultura que hay detrás, ¿no? Mis valores religiosos deben ser difundidos tanto como sea posible. Lo que me genera ruido es el tanto como sea posible. ¿Qué implica eso, no? Me parece muy extremista, ¿no? Yo soy de los que cree que cada persona puede creer en lo que quiera y nadie debe ser discriminado, censurado, callado por su religión. Ahora, lo que a mí me genera ruido en esta pregunta es tanto como sea posible. Tanto como sea posible, se me ocurre como que el Estado también tiene que promover tu religión si vos querés. Y ahí ya no. Por eso estoy ligeramente en desacuerdo. No porque no aquellos con mayor capacidad de pago deberían recibir una mejor atención médica. Sí, a ver, estoy ligeramente de acuerdo. Yo soy de los que cree que las cuestiones importantes como la justicia, la salud, la educación, el ejército deben ser públicos, pero también así como hay hospitales públicos que deberían ser medianamente de calidad, o sea, deberían cumplir las necesidades básicas, también debe haber hospitales privados y el que pueda pagarlo, que lo pague. O sea, no estoy en desacuerdo con eso. Los gobiernos deben rendir cuentas a la comunidad internacional. Ligeramente de acuerdo. O sea, a ver, si un país comete actos de guerra, comete actos en contra de los derechos humanos, debe rendirle. O sea, un país no, por más de que vos seas un país autónomo, que no dependa de otro país, tampoco... Es lo mismo pasa con el tema de la libertad, ¿no? Yo siempre digo que la libertad de uno individualmente termina donde estás coartando la libertad del otro. Uno puede hacer lo que quiere siempre y cuando no afecta al otro. Lo mismo pasa con los países. Un país puede hacer lo que quiere mientras no infrinja cuestiones que son de común acuerdo en el mundo. O sea, el hecho de que vos tengas un país independiente no significa que puedas hacer lo que quieras. Pero estoy ligeramente de acuerdo, porque tampoco es que el país a nivel político o a nivel social tenga que todo el tiempo estar rindiendo cuenta a la comunidad internacional. Si un país quiere ser más estatista o quiere ser más liberal, por ejemplo, lo deciden sus personas internamente. No tiene por qué meterse a otro país. Un estado jerárquico es lo mejor. La palabra jerárquico me genera ruido, la verdad. Pero estoy de acuerdo por lo que decía al principio, ¿no? El hecho de que para mí es necesario un estado, es necesario una jerarquía. Es decir, que a la hora de tomar decisiones, que sea una o pocas personas las que tomen decisiones en base a la gente que la votó. O sea, vos elegís un representante para que, digamos, ejerza tu voluntad. La voluntad por la cual vos lo votaste, ¿no? Porque como digo, si tenemos que ponernos de acuerdo entre todos nosotros y las decisiones de poder son totalmente horizontales, para mí nos terminamos matando todos. Lo mismo que en una empresa. Una empresa necesita haber un jefe, un gerente general, un gerente de área, recursos humanos, el empleado. Para mí tiene que haber. Porque si no es... Bueno, acá está el tema del aborto. Voy a poner ligeramente en desacuerdo porque, como digo, yo estoy a favor de la legalización del aborto. Es algo que lo vengo pensando hace mucho tiempo, desde que se empezó a debatir acá en Argentina por allá por el 2018. Y he escuchado infinidad de opiniones. Infinidad de opiniones a favor, infinidad de opiniones en contra. Yo estoy a favor, aunque no estoy 100% de acuerdo con los argumentos que pone los de pañuelo verde, por así decirlo, ¿no? Y por otro lado, hay ciertos puntos de los que están en contra que me parecen válidos. Aún así, son mucho más los puntos que a mí me convencen de estar a favor. Una cosa es el aborto en sí. El aborto en sí, obviamente estoy en contra, ¿no? Pero sabiendo que existe, la pregunta es ¿cómo lo resolvemos? ¿O de qué manera lo manejamos? Porque una cosa es, como digo, perseguir una utopía,
donde todo el mundo es perfecto, donde no hay asesinato, donde no hay aborto, donde todo es flores. Y otra cosa es resolver los problemas en la vida real, en el mundo actual en el que vivimos. Entonces, el hecho de que yo salga a decir estoy en contra del aborto no hace que el aborto deje de existir. Entonces existe. ¿Qué hacemos con eso? Para mí la mejor solución es legalizarlo. ¿Por qué? Primero, porque vos ilegalizándolo no impedís que suceda. O sea, lo ilegalizás y aún así va a seguir sucediendo. Nada más que va a suceder de manera clandestina. Entonces yo digo, ya que va a pasar, por lo menos legalicémoslo, implementemos políticas para tratar de fomentar, no sé si existe esa palabra, pero tratar de fomentar llegar a esa situación, y que en todo caso, si la persona toma esa decisión, por lo menos que sea en un lugar limpio, en un lugar, en una clínica, ¿no? Con especialistas. Con eso podés sacar estadísticas, a través de las estadísticas y de la información podés sacar conclusiones. Entonces, yo para mí primero tenés que tomar, vamos a ponerlo en sentido metafórico, tenés que tomar el timón para poder controlarlo. Para mí, ilegalizarlo hace que el problema no desaparezca y encima no tenés el control del timón. Ya viéndolo desde un punto de vista de política de Estado, para mí legalizarlo es la mejor opción. Por eso pongo ligeramente en desacuerdo de que se prohíba, ¿no? La democracia es más un proceso de es más que un proceso de toma de decisiones. Para mí sí, ligeramente de acuerdo. Creo que esto lo hablamos acá en el canal. Me pasa lo mismo con el capitalismo. Como sistema me parece que tiene errores. La democracia para mí tiene errores, no es perfecta. O sea, para mí, estadísticamente incluso, no siempre la mayoría tiene la razón. Ahora, dentro de los sistemas que existen, para mí me parece el mejor. Porque, ¿qué sería lo contrario a la democracia? Sería o una dictadura, o sería un gobierno como existía hace unos siglos atrás, en donde solamente votaban ciertas personas. Los más inteligentes, los que tenían cargos más altos, los varones. Para mí, más allá de que la democracia tiene errores y la gente creer que siempre la mayoría tiene la razón, para mí es un error, estadísticamente para mí está mal, creo que hoy en día es lo mejor que tenemos. Por eso para mí es más que un proceso de toma de decisiones. Para mí es más, ya es parte de nuestra cultura. Desde que nacemos, concebimos al mundo desde el punto de vista democrático. Incluso en algo tan simple como estar con tus amigos y decidir qué vas a comer a la noche, si pedís pizza, hamburguesa o empanada, ¿qué haces uno? Uno vota. Es decir, somos 10, 5 quieren pizza, 3 quieren empanada y 2 quieren pastas. Y bueno, elegimos la que votó en mayoría. Que después puede ser que la decisión que tomás te arrepentís. Y puede ser. Pero por lo menos tenés un criterio que es medianamente justo, ¿no? La opresión de las empresas es más preocupante que la opresión de los gobiernos. No, para mí no. Totalmente en desacuerdo. La historia para mí ha demostrado que es mucho peor cuando el gobierno es opresor. Para mí es muchísimo más grande el daño que han hecho los gobiernos opresores que las empresas opresoras. Estamos hablando, yo pongo, el mundo mejor vendrá de la automatización, la ciencia y la tecnología. A ver, la ciencia y la tecnología sí. O sea, yo creo que la ciencia y la tecnología trae muchísimas cosas buenas. Muchísimas cosas buenas. El mundo debería ir más enfocado a la ciencia y la tecnología más que a las creencias, aunque las creencias no deberían nunca dejar de existir, pero por lo menos fomentar un poco más eso. Pero me hace ruido la automatización. Yo tampoco quiero que nos convertamos en robot y que porque algo genera más resultados, como digo, te conviertas en un robot. Por eso voy a estar ligeramente de acuerdo, porque a favor de la ciencia, a favor del avance tecnológico, en la gran mayoría de los casos, pero me chirría la palabra automatización. La religión debe tener un papel en el gobierno. Acá no tengo medias tintas. Estoy totalmente en desacuerdo. Creo que el Estado tiene que ser totalmente laico. Después, como digo, el gobierno tiene que brindar las garantías necesarias para que cualquier religión o cualquier pensamiento, cualquier creencia, ideología, si no hace daño a nadie, pueda subsistir. O sea, no a nivel de censurar, ¿no? Pero, para mí, el gobierno, acá pasa en Argentina, creo que ahora no, pero hace poco, el gobierno se encargaba de pagar a los obispos, de pagar el sueldo a los obispos. Y vos decís, ¿por qué? Porque cometés un doble error. Primero, la gente que no cree en nada, que no cree, tiene que pagar impuestos para mantener a la gente que cree, ¿no? O a las instituciones religiosas. Y por otro lado, por lo general, más que nada acá en Occidente, cuando un Estado no es laico, por lo general es católico. Entonces, ¿por qué la religión católica merece más privilegios que otro tipo de religión, ¿no? Entonces ahí cometés una doble injusticia. Por eso esta filosofía feminista de separación de iglesia y de Estado, yo estoy totalmente de acuerdo.
Para mí es importante que trabajemos como un mundo unido para combatir el cambio climático, sí, totalmente de acuerdo. Mientras no se haga negocio con esto, se mienta, y es todo transparente, que es poco probable, pero como está formulada la pregunta, para mí todos tendríamos que ir en... Me refiero a que cada uno individualmente tendría que cuidar más el agua, tendría que no tirar papeles en la calle. Si se refiere a eso, totalmente de acuerdo. ¿Es importante que pensemos a largo plazo más allá de nuestra vida? No sé a qué se refiere a largo plazo. Es difícil, ¿no? Porque... Sí, yo creo que en general, si vos tenés que decidir entre un individuo y la sociedad, para mí siempre prevalece la sociedad. No se me ocurre ningún caso. Supongo que sí. Supongo que es mejor siempre el progreso de la humanidad más que el progreso de unos pocos, ¿no? Pero para mí no es una cosa o la otra. Para mí el bienestar individual de cada uno puede generar un bienestar social. Entonces no veo una contraposición, pero bueno, estoy ligeramente de acuerdo. Mantener un presupuesto equilibrado que asegure el bienestar de todos los ciudadanos, estoy ligeramente de acuerdo. Que prevalezca un presupuesto equilibrado, que debe ser un presupuesto en donde el Estado gasta exactamente lo que recauda. A ver, obviamente que en un mundo ideal, volvemos a lo mismo, que el Estado gaste lo mismo que recauda, es ideal, obviamente, porque hace que a largo plazo el Estado no se endeude. Pero si vos, para lograr eso, tenés que dejar afuera mucha gente que no tiene ni para comer, yo ahí no estoy de acuerdo. Por eso yo estoy a favor de ciertos planes sociales. Yo estoy a favor. Ya, no como se hace acá en Argentina, que es un festín de planes sociales, pero estoy a favor. O sea, obviamente que está esta típica frase de hay que enseñar a pescar y no dar el pescado. Está bien. Pero una persona que hoy en día no tiene ni para comer y no tiene ni siquiera un techo donde dormir, para mí primero tenés que solucionar eso como Estado y después pensás en esa persona, en darle un trabajo, darle educación, porque si no esa persona no sobrevive. Perseguir el progreso a toda costa es peligroso, sí, ligeramente de acuerdo. Sí, el progreso, como digo, yo siempre estoy a favor de la sociedad por sobre el individuo. Aún así, sí, ese progreso tiene costos muy altos a nivel individual. Implementar un plan económico que a largo plazo haga crecer al país, pero que en el medio descartás, como si fuesen números, a las personas que ese plan económico no las incluye, yo totalmente de desacuerdo. Por eso, perseguir el progreso a toda costa para mí es peligroso. Si la autoridad debe ser cuestionada, ligeramente en desacuerdo, o sea, no toda autoridad. La autoridad debe ser cuestionada, sí, porque la autoridad que no es cuestionada se termina convirtiendo en una dictadura, ¿no? Incluso la figura del presidente, por ejemplo, debe ser cuestionada, obviamente, si no hace lo que quiere, pero no toda. O sea, llega un momento que debemos tener que tener cierto respeto por la autoridad. Un gobierno mundial unido sería beneficioso para la humanidad. Yo seré muy conspiranoico en esto, pero no, totalmente en desacuerdo. Para mí es imposible, o sea, sería algo muy utópico lograr un gobierno mundial, porque habría países o habría comunidades, incluso habría religiones que deberían ceder. O sea, hay muchas religiones en el mundo, hay muchos países, cada país tiene sus costumbres, sus tradiciones, su forma de ver el mundo. Y si vos querés lograr un consenso mundial, vas a tener que lograr una sola idea. Y si hay una sola idea, quiere decir que todas las demás ideas van a tener que ceder. Y para mí eso es un grave error. Creo que el concepto de territorio, el concepto de país, por más de que sea algo ficticio que hemos inventado nosotros, creo que es necesario. Así que totalmente de desacuerdo. No es necesario justificar las guerras sí, para mí sí. A mí, bueno, acá no hay mucho que decir. Si vas a invadir otro país, por lo menos después pagá las consecuencias, ¿no? El sexo fuera del matrimonio es inmoral. Totalmente en desacuerdo. Estoy totalmente en desacuerdo. O sea, como digo, cada uno tiene las prácticas a nivel privado que quiere. Eso no se discute. Es decir, si vos querés esperar hasta el matrimonio para tener relaciones, totalmente va en vos. Pero de ahí a considerarlo inmoral, para mí es muchísimo. El cambio climático es actualmente una de las mayores amenazas de nuestra forma de vida. A ver, con el tema del cambio climático tengo dudas porque he escuchado a muchos alarmados diciendo que el cambio climático nos vamos a extinguir, no sé qué. Mientras que he escuchado a otros que dicen que el cambio climático en realidad no es tan grave como parece. Yo quiero creer que, a pesar de que el cambio climático tiene que ser una preocupación y todos los países tienen que tener dentro de sus políticas un fomento al cuidado del medio ambiente, creo que muchas veces se exagera con el tema del cambio climático, de que no es tan grave. No es que si seguimos como estamos dentro de 10 años vamos a desaparecer. Entonces estoy ligeramente en desacuerdo, ¿no? Creo que es importante, pero creo que hay otros peligros hoy en día a nivel mundial
que son más importantes que el cambio climático, ¿no? Incluso si se protesta contra un gobierno autoritario, la violencia no es aceptable. No, estoy en desacuerdo. Yo estoy totalmente en contra de cualquier tipo de violencia. Obviamente que siempre hay que buscar las formas más diplomáticas, pero creo que en ciertos contextos la violencia es la única solución. Ejemplo perfecto, un gobierno autoritario. Si el gobierno es autoritario, y yo entiendo por autoritario como un gobierno totalmente que pasa por las libertades individuales, si la violencia que es la única forma, si quedarte sentado o intentar dialogar ya no soluciona, no llegas a un acuerdo, y bueno, la violencia es la solución. Yo esa frase de la violencia nunca es la solución me parece muy extrema. Lo mismo pasa de vos tuviste una pelea con una persona, ¿no? Por ejemplo, y ya intentaron dialogar, ya intentaron razonar, ya cada uno intentó ceder un poco, y no llegás a una solución, y la solución se tiene que encontrar, y a veces pasa que la única forma de solucionar es las piñas. Lamentablemente es así. Creer que la violencia nunca es la solución creo que es un pensamiento muy utópico y muy ideal. Creo que el ser humano muchas veces es conflictivo, es violento. Hay a veces que los valores de nuestra nación deben ser difundidos tanto como sea posible. Veo algo parecido como la religión. Cada país tiene su cultura, cada país tiene sus valores, su pensamiento, pero de ahí a que cada ciudadano en el país tenga que respetar esos valores, me parece mucho. Obviamente que hay ciertas cuestiones como digo, ya no son valores de una nación, sino valores en general como el respeto, la humildad, el compañerismo, que sí deberían ser difundidos. Pero de una nación puntualmente, o sea, yo no puedo obligar a todo el mundo que quiera a Maradona, por ejemplo, porque Maradona es argentino y lo mejor que tenemos, o que todo el mundo lea a Borges, obligatoriamente, no puedo. O sea, cada país... Acá está el tema de la prostitución. La prostitución debe ser ilegal, totalmente en desacuerdo. Me pasa lo mismo con el del aborto. Yo soy una persona que nunca recurriría a comprar una relación sexual con dinero, nunca. Es algo que moralmente y filosóficamente estoy en contra. Yo no me creo que una mujer, vamos a poner mujer porque es la mayoría de los casos, ¿no? Una mujer realmente quiera, por voluntad propia, prostituirse. El único motivo por el que encuentro, o sea, implementando la lógica, que una mujer quiera este tipo de trabajo es porque le genera con menor esfuerzo o a más corto plazo le genera más dinero. Es la única forma. O sea, yo no me imagino una mujer, a ver, debe haber un caso aislado, pero en rasgos generales, yo no me imagino que una mujer diga, me quiero prostituir porque es mi pasión, porque es lo que soñé siempre, ¿no? Que una mujer sea tratada como objeto, que muchas veces la parte de prostitución y todas estas cuestiones son muy turbias, hay muchas cosas raras, hay muchas cosas... ¿Hasta qué punto el hombre, por ejemplo, que contrata a una mujer, hasta qué punto tiene derecho sobre su cuerpo, ¿no? Porque hay muchos que dicen, bueno, la prostitución, si a la mujer la tratan bien, sí, bueno, pero ya el hecho de que vos rebajes tu dignidad a cambio de dinero y a cambio de usar tu cuerpo, ya me parece algo que a mí me choca puntualmente. Pero volvemos a lo mismo, existe. O sea, el hecho de que a mí me genere contradicciones moralmente no hace que deje de existir, existe. Entonces, si existe, por lo menos legalicémoslo. ¿Por qué? Porque hacemos por un lado de que haya un organismo que controle, de que si una mujer se prostituye, por lo menos que tenga ciertos derechos, que tenga aportes, que tenga un sueldo digno, que si se la trata mal, si se le pega, si se la maltrata, que haya castigos al cliente en este caso. Para mí, todas las personas, independientemente de factores como la cultura de la sociedad, deben ser tratadas por igual. A ver, en principio sí, pero ¿qué pasa con las ideas extremas? Está esta dicotomía, ¿no? Que es al intolerante hay que tolerarlo, ¿no? A ver, yo creo que en el 99% de los casos, vos creas en lo que creas, tengas la sexualidad que tengas, seas de la cultura que seas, te deberíamos respetar y tratar como el igual. Ahora, ¿qué pasa con ideas como el nazismo, por ejemplo? ¿Deben ser tratadas con igualdad? Para mí no. Para mí, una idea que pone en riesgo a la humanidad o que pone en riesgo a un montón de gente o a un grupo de personas, para mí ahí ya hay un límite. En la mayoría de los casos, la iglesia deben ser grabadas de la misma manera que otras instituciones. Yo estoy de acuerdo. En el único contexto, acá en Argentina, por ejemplo, si vos tenés una iglesia, hay muchos impuestos que no los pagás. A mí me parece injusto. Volvemos a lo mismo. El Estado, tanto el organismo recaudador como el Estado, tiene que ser laico, no tiene que haber ninguna preferencia. En el único contexto donde yo perdonaría ciertos impuestos a las iglesias es si esa iglesia se encarga de hacer actividades comunitarias honestas. Esto de recaudar comida. Ahí sí, yo digo, bueno, hasta ahí te puedo llegar a entender y decir, ok, te perdono ciertos impuestos.
¿no? Como hace con algunas empresas. Algunas empresas, si donan cierta cantidad a entidades, digamos, benéficas, estás exento de ciertos impuestos. Es verdad que a veces la vigilancia gubernamental es necesaria en el mundo moderno. Ligeramente de acuerdo. A ver, para mí es necesaria porque para mí muchas veces el enemigo de tu país lo tenés dentro. Por ejemplo, estas cuestiones de terrorismo, ¿no? Pero hay a veces que se le van de las manos. Es verdad que el hecho de que hoy en día el gobierno en ciertos países como China, como Corea del Norte, incluso en Estados Unidos, sepan cada cosa que hacen me parece excesivo. Por eso estoy ligeramente de acuerdo. Los servicios básicos como la carretera y la electricidad deben ser propiedad pública. Yo para mí estoy de acuerdo. Para mí el Estado es necesario hasta el punto de cubrir ciertas necesidades básicas. Véase justicia, la protección, la policía, la educación, la salud. Lo básico para mí lo tiene que cubrir el Estado. Yo soy de los que cree eso. La electricidad, las carreteras, para mí sí. Así que estoy totalmente de acuerdo. No regalándotelo, porque obviamente nada es gratis, pero para mí debería. A mí me cuesta eso de dejar gente afuera. De dejar gente afuera porque no tuvo las mismas oportunidades. Ya moralmente me cuesta dejar a esa gente afuera. Por más de que mantenerla dentro del sistema sea un costo más alto para el Estado y por ende sea un costo más alto para todos los ciudadanos que pagan impuestos, pero para mí en estas cuestiones que son tan extremas y tan esenciales, para mí es necesario. ¿Mantener los valores familiares es esencial? Sí, en parte. Como digo, no me gusta la gente que quiere imponer sus valores familiares por encima del individuo. Que si vos no querés casarte o si vos no querés ser católico, te obligan a hacerlo. Entonces, ligeramente de acuerdo. ¿Las Naciones Unidas deben ser abolidas? No, para mí no. Los aranceles sobre el comercio internacional son importantes para fomentar la producción local. Ligeramente de acuerdo. Es decir, por ejemplo, nosotros, que somos países del tercer mundo, o somos países en vías de desarrollo o subdesarrollados, acá en Latinoamérica, si vos liberás totalmente el comercio internacional, los países de Europa, de Estados Unidos te comen. China te come. O sea, no podés competir en precio, en calidad con otros países. Entonces, para mí, en ciertos casos, está bien que haya regulaciones a los aranceles de las importaciones, por ejemplo, ¿no? Ahora, muchas veces acá en Argentina, por ejemplo, se ha llevado al extremo que se le pone impuesto a todo. Entonces, si yo el día de mañana me quiero comprar una computadora que no la encuentro en el país, o que en el país sale 3 veces más, nadie me debería impedir comprarme la computadora en Estados Unidos o en Europa. ¿Me explico? O sea, en ese sentido yo trato de dejar la suficiente libertad para que vos, si algo no conseguís en el país, lo puedas comprar afuera. Entonces, ligeramente de acuerdo porque para mí hasta cierto punto, si aceptamos a los inmigrantes es importante que se asimilen a nuestra cultura. Estoy parcialmente de acuerdo porque volvemos a lo mismo. Vos si vas a otro país tenés que respetar la cultura de ese país. Es como entrar en la casa ajena. Vos entras en una casa ajena y si ves algo que no te gusta, podés hacer un comentario o algo, pero de ahí a imponer tu pensamiento a algo que es privado, digamos, que es cerrado, está mal, ¿no? Es incluso hasta una falta de respeto. Ahora, porque estoy parcialmente de acuerdo, porque tampoco le vamos a obligar al inmigrante o al extranjero que se adapte al 100%. Si acá en Latinoamérica somos principalmente católicos y viene un musulmán a vivir acá, no lo voy a obligar a que se vista como yo quiero, ¿no? ¿Es muy importante mantener la ley y el orden? Sí. O sea, a ver, no quiero poner totalmente de acuerdo porque muchas veces en nombre de la ley y el orden muchas veces se reprime, por ejemplo, ¿no? Esto de si vos querés protestar mínimamente, te cae la policía o te cae un juez. Entonces, muchas veces se usan estos poderes como la ley y el orden para avasallar derechos individuales. Pero sí, en general creo que debe haber una reglamentación, debe haber un orden. Si no, la ayuda internacional es un desperdicio de dinero. No, para mí no. Yo creo que cada país tiene que tratar de subsistir por su propia cuenta, pero sí a nivel, por ejemplo, cuando pasa que en un país hay una inundación, hay un huracán, hay un terremoto que hace mierda al país, a ver, la ayuda internacional viene bien, entonces no es un desperdicio para mí. El matrimonio entre personas del mismo sexo debería ser legal, totalmente de acuerdo. A ver, yo siempre digo que si yo fuera una persona homosexual, no me importaría si me permiten o no casarme. Creo que es algo que a mí personalmente no me afectaría, es como que, bueno, no me permitís casarme, no me caso. O sea, al menos que seas creyente y consideres que la iglesia tiene que aceptar tu matrimonio. Pero aún así no entiendo el motivo de por qué dos personas del mismo sexo se puedan casar. La verdad que no lo entiendo. Y lo hacen en base a su voluntad y su gusto. Bienvenido sea. O sea que lo mejor sería que se abolieran los programas sociales en favor de la calidad privada. Ligeramente en desacuerdo. Es verdad que muchas veces el Estado, por intentar recaudar votos, o por intentar quedar bien, o por intentar hacer populismo, exageran con el tema de las ayudas sociales, de los programas sociales,
Pero creo que son necesarios. No todos, pero creo que son necesarios. Es más, hay programas sociales que no son simplemente regalar plata, sino que subsidian al que quiere conseguir trabajo, subsidian al que están estudiando, con becas, con... la existencia misma del Estado es una amenaza. No, para mí no. Voy a poner ligeramente en desacuerdo porque sí, hay a veces que el Estado es una amenaza para la libertad individual, pero para mí la existencia de por sí del Estado no es una amenaza. Para mí el Estado está bien que nos regule, que nos controle en cierta medida. Por si no, cuando más fuerte sea el liderazgo, mejor. A ver, si entendemos el liderazgo como no el liderazgo impuesto a la fuerza, yo la palabra liderazgo no la asemejo a jefe, ¿no? Liderazgo es otra cosa. A mí sí. Si un presidente es respetado por su honestidad, su moralidad, es líder, ¿no? Tiene personalidad, sabe resolver los problemas, no le veo el inconveniente. Y después dice, ¿es necesario que el gobierno intervenga en la economía para proteger a los consumidores? Para mí en parte sí, no la intervención excesiva, no la regulación que ahoga, pero volvemos a lo mismo. Para mí el Estado, en ciertos casos, hasta cierto punto es necesario. Es importante que el gobierno siga la opinión de la mayoría aunque esté equivocada, totalmente de acuerdo. Volvemos al tema de la democracia. Si la mayoría aprueba algo, por más de que el gobierno de turno crea que esa solución no es la mejor, y tiene que acatar a la mayoría lo votó. ¿Puede haber errores? Sí, como decíamos, la democracia no es perfecta. Pero bueno, es el único sistema que tenemos hoy en día y el que mejor funciona en teoría, ¿no? Ninguna cultura es superior a los demás, totalmente de acuerdo. Es importante mantener nuestra soberanía nacional, totalmente de acuerdo. Defender tu soberanía nacional, de que ningún país te diga qué hacer o cómo hacerlo, o que, por ejemplo, por pedir deuda, por tener que pedir deuda a Estados Unidos, tu país, tu soberanía se ve afectada, para mí no está bien. A veces no te queda otra, pero para mí no está bien. Entonces, deberíamos abrir nuestras fronteras a la inmigración, parcialmente de acuerdo. No toda hay que dejar con esta idea de que toda la inmigración es buena, no toda. Hay a veces que el que se escapa de un país es por algo, aunque yo creo que la mayoría de las veces el que viene de afuera es porque o quiere cambiar su situación económica o situación de vida, como pasa con Venezuela, por ejemplo, que la está pasando tan mal que no te queda otra que irte, o hay a veces que directamente está escapando de un país en guerra. Entonces, para mí, prohibir a lo extremo la inmigración para mí es un peligro, porque, como digo, a mí cuando una política deja fuera a gente que no se la merece que queda fuera, a mí me genera un conflicto ahí. Claro, cada país tiene derecho a regular quién entra y quién sale, es obvio. Pero si cerrar esas puertas significa dejar afuera gente que viene escapando de un país en donde está caído en ruinas o de un país en guerra, para mí es muchísimo. No quiere decir que dejes de entrar sin ningún tipo de regulación a cualquiera, porque en el medio entra gente que no querés tener en tu país. La razón es más importante que mantener nuestra cultura. Es difícil, ¿eh? A ver, voy a estar ligeramente de acuerdo. La cultura es importante, pero hay culturas que deben ser erradicadas, ¿no? El gasto militar es un desperdicio, para mí no. Para mí el gasto militar, si es bien utilizado, no excesivamente, si es bien utilizado, a mí es necesario. Cuanto más libres sean los mercados, más libre será la gente. Parcialmente de acuerdo. Yo soy de los que cree que el mercado tendría que ser lo más libre posible con la existencia de Estado, el Estado que se encargue de cuestiones más esenciales. Mientras más regula el Estado, mientras más impuesto cobre, mientras más quiera avasallar, tiene peores resultados. Aunque tampoco estoy de acuerdo, como decíamos, en un mercado totalmente fuera de regulaciones. Por eso es ligeramente de acuerdo, ¿no? Independientemente de las opiniones políticas, es importante ponerse del lado de tu país. No, estoy en desacuerdo. O sea, si mi país a nivel político está haciendo algo que está mal, yo por defender mi país no voy a traicionar algo que creo que está bien. Por ejemplo, no sé, que mañana Argentina decida invadir Chile. Por ejemplo, yo no voy a defender a Argentina por el simple hecho de que es Argentina, porque lo que está haciendo considero que está mal. Entonces, para mí no. Para mí es importante que fomentemos los objetivos de mi grupo por encima de todo, no. De mi grupo no. La investigación financiada con fondos públicos es más beneficiosa para el pueblo que dejarla en manos del mercado. Creo que volvemos a lo mismo, estoy de acuerdo. Porque creo que si la dejas a manos del mercado, a la larga se van a investigar las cosas que económicamente son viables. No se va a perseguir un objetivo altruista de decir queremos que la ciencia avance, ¿no? Aunque ligeramente, porque muchas veces sabemos que la investigación del Estado tiene sus deficiencias. Pero bueno, en parte sí. La población en general toma malas decisiones. Parcialmente desacuerdo. Creo que en general lo que es el común de la gente, volvemos a lo mismo, no siempre la mayoría de la gente tiene la razón.
Eso estadísticamente incluso está mal. Pero creo que somos lo suficientemente inteligentes como país o como mundo para ir hacia el camino correcto. Como digo, podemos dar 3 pasos para atrás, pero mientras demos 5 pasos para adelante, por eso le digo ligeramente en desacuerdo. Si hubiéramos tomado más malas decisiones que buenas decisiones, no estaríamos en la posición que estamos ahora. ¿Es más importante mantener relaciones pacíficas que aumentar nuestras fuerzas? Sí, siempre es importante el diálogo, la diplomacia, aunque no siempre. Hay veces que, como decía, no te queda otra. Los impuestos deben ser incrementados en los ricos para proveer a los pobres. En parte sí, en rasgos generales que el que más gana más debería pagar, por una cuestión de solidaridad, aunque tampoco llegar al punto de ahogar al rico, porque el rico de alguna manera, a ver, hay que entender que a veces el rico es rico porque ha sabido utilizar el sistema a su favor y ha negreado empleados, o sea, ha aprovechado de sus empleados, o ha defraudado al Estado, o ha hecho un montón de malabares, o está el rico que ha logrado acumular riqueza porque ha hecho bien las cosas. Entonces, depende, pero yo creo que en general sí. En general, el que gana mucho no hay que asfixiarlo, pero sí tiene que haber un grado de solidaridad del que más gana. ¿El sacrificio de algunas libertades civiles es necesaria para que protegemos los actos? Sí, en parte sí. A ver, hay extremos como lo que ha hecho Estados Unidos después del 11 de septiembre, que se ha metido demasiado en la vida privada de las personas, en la casa de las personas. Se ha llegado a tantos extremos donde prácticamente no hay cuestión privada. Pero sí creo que es necesario, si no dejas que el peligro o el enemigo entre enseguida, ¿no? Apoyo a las uniones regionales como la Unión Europea, sí. Creo que en general, como el Mercosur, por ejemplo, creo que más allá de que cada país tiene que regular las cosas como quiere, está bueno que se logren acuerdos en común para que, por ejemplo, los países de Sudamérica tengan menos impuestos cuando, digamos, tienen comercio entre ellos. O cuestiones así. Yo para mí sí, estoy a favor. ¿Los medios de producción deben pertenecer a los trabajadores que lo utilizan? Esta es una pregunta de que si pones de acuerdo, te pone allá en la esquina comunista. No, para mí no. Para mí volvemos a lo mismo. Es necesario que haya un orden jerárquico, ¿no? Porque si le das todo a los trabajadores, el 100% de los medios de producción a los trabajadores, creo que a la larga, incluso por nuestra naturaleza, a la larga va a haber jerarquías o va a haber poder. Y siempre va a haber un grupo que se avasalle sobre otro. Entonces para mí no tiene, o sea, a nivel práctico no tiene ningún sentido. Lamentablemente tiene que haber trabajadores y tiene que haber jefes. Es importante que mantengamos las tradiciones de nuestro pasado. En parte sí, volvemos a lo mismo. Ciertas tradiciones están buenas, otras no. Lo terminamos. La investigación debe realizarse a escala internacional. Sí, creo que en parte sí. Creo que hay cuestiones que está bueno que haya, que la ciencia, por ejemplo, sea una cuestión global, que no sea, que está bueno que la ciencia no se limite a la cultura, necesariamente a la cultura de cada país, sino que haya avances científicos que se puedan desarrollar más allá del país en el que se trate o de la cultura en el que se trate. Eso está bueno. En parte sí. Es más, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la última dice, los gobiernos deben preocuparse tanto por los extranjeros como por sus propios ciudadanos. En parte sí, o sea, si vos te dejan entrar a Argentina, por ejemplo, vos esperás que el país te proteja, ¿no? Te proteja de que vos si necesitas usar la policía porque alguien te quiere entrar a robar, por ejemplo, tenés todo el derecho. Si alguien cometió un delito que te afecta a vos y vos querés denunciarlo, podés usar la justicia de ese país, podés usar las leyes. Entonces, el gobierno se tiene que encargar de todos los habitantes de su ciudad, sean o no, sean, incluso si están provisoriamente dentro del país, si vos estás de viaje a otro país, vos esperás que ese país mínimamente te cumpla con las necesidades básicas, ¿no? Que vos puedas caminar libremente por sus calles, incluso si vos querés sentarte en un banco público, en una plaza, puedas hacerlo. Bueno, ligeramente de acuerdo porque tampoco, o sea, tiene que priorizar a sus ciudadanos. Por eso ligeramente de acuerdo, ¿no? Vamos a finalizar. Tengo curiosidad. Vayamos por parte. En el eje económico centrista. Pensé que me iba a salir un poquito más a favor del mercado. Me salió más a favor de la igualdad que del mercado. Eso me sorprende. Porque yo me considero una persona bastante equilibrada con el tema de la libertad de mercado. Pero me salió un poquito más cercana a la igualdad, lo cual me llama la atención, ¿no? Pensé que me iba a salir, no sé, 60-40 mercado. Soy más pacífico. Me parece correcto. Soy moderado en cuanto a libertad-autoridad. Nuevamente, creo que, bueno, esta parte creo que pensé que este porcentaje también me iba a salir a nivel económico. 60-40, ¿no? Más a favor de la libertad que de una autoridad, aunque considero que debe haber autoridad, que debe haber reglas, que debe haber leyes. Y bueno, esto es verdad, soy más progresivo, o sea, yo
Apoyo las tradiciones, apoyo las costumbres, pero soy más a favor del cambio que del status quo. En ese sentido soy más de izquierda, soy más en pos del progreso que de lo que ya está. Se están hablando en cosas que antes no se hablaban, se están poniendo sobre la mesa discusiones que antes no se daban. Yo creo que acá, en base a los resultados, estaría más abajo que arriba. Y el tema de izquierda y derecha creo que estaría más a la izquierda, ¿no? Por los resultados que me han dado, más acá. Yo creo que el punto me daría más o menos acá, más tirando al liberal, pero a nivel social, más tirando a la izquierda, ¿no?